Bueno, el título de lo que yo les presento a ustedes yo diría que es doblemente pretencioso. O sea, pretencioso en el sentido de que trato de describir los aportes de Marx para el mundo de hoy, y está terminándose la segunda década del siglo XXI, pero también es pretencioso porque estamos pretendiendo que Marx desde el siglo XIX nos haya hecho aportes importantes para los problemas que tenemos que resolver hoy. Entonces tal vez lo primero que sea necesario hacer es ubicarnos en el mundo de hoy, o sea, ubicarnos no solamente en general en el mundo de hoy, sino en esta coyuntura, la coyuntura de casi finales de la segunda década del siglo, ¿no es cierto?, donde están ocurriendo cosas imaginables, no solamente 20 años atrás, sino yo diría que incluso 10 años atrás era difícil imaginar. Yo he hecho un listado de algunos temas que son, me parece a mí, son los temas preocupantes, son los temas que nos convocan hoy. Bueno, el primero de ellos es que lo que estamos viviendo es realmente, y ahora sí, ya ni se lo discute, un retroceso económico y geopolítico de Estados Unidos, ¿no es cierto? Primera potencia mundial, corazón, yo no sé si cerebro, pero por lo menos corazón del sistema global, y es eso lo que está en retroceso, frente a lo cual aparecen competidores que aprovechan su caída, ¿no es cierto? Lo que no sabemos muy bien es cuáles son las consecuencias finales de esa caída. Pero eso es una primera cosa, y frente a ese retroceso de Estados Unidos y de Occidente en general, lo que está apareciendo ya de una manera, yo diría, casi irreversible, es el ascenso de lo que yo calificaría como la maldición o el fantasma de Mackinder, ¿no es cierto?, el gran experto en geopolítica inglés de comienzos del siglo XX. Él sostenía que en realidad la dominación occidental, identificada preferentemente como dominación del imperio inglés en esa época, tenía mucho que ver con el hecho de que no aparezca en lo que él llamaba el corazón del mundo, ¿no es cierto?, la tierra central del mundo, que era la Eurasia, que en Eurasia no aparezca o no emerja un poder competitivo occidente. Yo diría que ese temor de Mackinder ha terminado concretándose ahora, y se ha dado algo insólito, visto no solamente de los ojos de Mackinder, sino diría incluso del mundo hasta de finales del siglo XX, ¿no es cierto?, que es la emergencia de una alianza estratégica, al parecer muy durable, entre los chinos y los rusos, ¿no es cierto?, y todo eso como un atractor, en primer lugar, para el resto de Eurasia, cada vez con mayor fuerza, ¿no es cierto?, y luego, a partir de ser un atractor de Eurasia, y Eurasia transformándose gradualmente en el centro geopolítico del mundo, en un cierto plazo, eso opera como atractor global, ¿no es cierto? Entonces ese terror de Mackinder de que apareciera eso en Eurasia, bueno, finalmente se concreta. La tercera cuestión es que frente a eso, el imperio decadente, el imperio norteamericano, está contestando con una contraofensiva que asume caracteres bélicos, clásicos, de nuevo tipo, y también una búsqueda de recolonización de sus periferias tradicionales, ¿no es cierto?, y de periferias nuevas, ¿no es cierto? Cuando hablo de periferias tradicionales me refiero a América Latina, al África, y de periferias nuevas es evidentemente la Europa del Este, entre otras cosas. Ahora, este contraofensiva del imperio, que está a niveles muy altos y de alto nivel de agresividad, se está combinando, algunos dirían que forma parte de, otros dirían que hay una convergencia, en el ascenso de una ola neofascista, vamos a llamarla así de una manera tal vez demasiado simplificada, de una ola neofascista que ya no es solamente ya un problema de tal o cual país europeo, sea de Europa Occidental, sea de la Europa del Este, sino que asume caracteres globales y de configuración variable, ¿no es cierto? Incluso diría hasta con ostentación de ideologías variables también. Y ahí dentro de esa bolsa, digamos, del neofascismo, ubicaría desde ya lo que significa el fenómeno Trump,
lo que es los neofascismos en Europa central y occidental, ¿no es cierto?, la alternativa por Alemania, los neofascistas suecos, el neofascismo francés, que se ha convertido tal vez en la primera fuerza política de Francia, y luego cuando nos corremos hacia la Europa del Este, desde ya Polonia, los países bálticos, Ucrania, etcétera, etcétera, y hay varios etcétera, y hay candidatos etcétera también, ¿no es cierto? Pero yo no dejaría fuera de esta calificación a fenómenos aparentemente raros y además que aparecen verbalmente como antioccidentales, aunque en realidad cuando profundizamos veo que ha habido intervención fuerte de Occidente en ellos, como es el caso del Estado Islámico, ¿no es cierto?, que yo lo calificaría como un neofascismo del siglo XXI, de un área específica, incluso que tiene elementos en común, ¿no es cierto?, un negativismo radicalizado, así como hay una rusofobia delirante en la Europa del Este, está el cristianismo o neocristianismo evangélico, yo que sé, en Brasil, aparece un neoislamismo en Medio Oriente y un poco más allá de Medio Oriente, en área islámica, que como sabemos está promovido, respaldado directamente por Arabia Saudita, pero además se ve detrás de la mano de la CIA, de otras agencias occidentales de inteligencia, etcétera. Y entonces este peligro neofascista, esta realidad ya neofascista, se combina con un peligro de guerra que se va acentuando gradualmente, ¿no es cierto?, y ya está empezando a acelerarse. El último hecho notorio, digamos, la prensa internacional no le ha dado la envergadura que realmente lo tiene, fue el anuncio de Estados Unidos de su ruptura de los acuerdos de control, digamos, de misiles para corto y mediano alcance en Europa, lo cual plantea, es casi un casus belli para los rusos, ¿no es cierto?, y pone a los países de la Europa del Este en la primera línea de combate. Eso es muy grave, como parecía ser muy grave la situación en Corea. Lo que pasa es que Estados Unidos llegó a un límite, desataba una guerra o negociaba, fue por la vía de la negociación. Lo mismo lo que parece ser ahora en el conflicto del Mar del Sur de la China, ¿no es cierto? Estados Unidos está intentando hackear desde el este y desde el oeste a ese complejo que yo lo veo como extremadamente peligroso, que es el complejo ruso-chino, y que ellos lo consideran que es el competidor que está ascendiendo y que además amenaza con dejarlos a ellos en un segundo lugar. Y luego yo diría que el otro elemento importante de la coyuntura es que estamos viviendo, tal vez no nos damos cuenta porque es difícil percibir eso en la cotidianeidad, pero estamos viviendo los primeros pasos de lo que podría llegar a ser una catástrofe ambiental sin precedentes en la historia humana. Si hacemos la historia de la decadencia de las civilizaciones, normalmente las decadencias civilizatorias estuvieron acompañadas por fuertes crisis ambientales, ¿no es cierto? La historia del primer reino del antiguo Egipto, la decadencia de Babilonia, la decadencia del Imperio Romano, en fin, o incluso podríamos discutir el tema de la decadencia de la civilización maya. En fin, hay muchos antecedentes, pero es que son difíciles de trasladar al mundo actual porque son decadencias con crisis ambientales en civilizaciones, yo que sé, como la egipcia, que todo tenía 1 millón de habitantes nada más, ¿no es cierto? Mucho más el Imperio Romano, pero nunca, ni siquiera en ninguno de esos casos se llegó a los 100 millones de habitantes. Bueno, ahora estamos llegando a 7.500 millones de habitantes, y es ese universo de 7.500 millones de habitantes que amenaza ser impactado de una manera durable y abrumadora por una crisis ambiental fenomenal, ¿no es cierto?, que implica cosas tales como el calentamiento global, la consecuencia de la reducción de los polos, en fin, todo lo que eso trae. Entonces, acá se combina la decadencia del imperio dominante y la crisis ambiental, que no es solamente un tema del deterioro del medio ambiente, sino que aporta a eso crisis alimentaria, grandes crisis urbanas, etcétera. Ahora,
allí se plantean dos cuestiones, a partir de esta cosa que yo muy someramente he descrito. En primer lugar, la necesidad, lo que aparece como necesidad histórica, de rebelarse contra una situación que amenaza con aplastar a la humanidad, ¿no es cierto? Acá no se trata solamente, como planteaban los socialistas o los comunistas en el siglo XIX y en buena parte del siglo XX, de conquistar una sociedad mejor que la actual. Acá el problema se está planteando en términos de supervivencia, o sea, si puede sobrevivir la humanidad a la catástrofe a la cual nos está conduciendo el sistema capitalista. Entonces, este peligro terrible implica o establece la necesidad histórica de rebelarnos contra eso. Yo lo calificaría como necesidad histórica de la insurgencia global contra un sistema decadente y cada vez con un nivel tanático cada vez mayor, ¿no es cierto? O sea, necesidad histórica de la insurgencia global, digamos, que se inscribe en lo que ha sido la necesidad histórica de superar al capitalismo, pero ahora con un nivel de dramatismo nunca antes alcanzado. Y luego un interrogante, que es, o bien la decadencia del imperio norteamericano, arrastrando a Occidente en esa decadencia, significa la emergencia de un nuevo polo dominante, un nuevo polo hegemónico en el mundo, a partir de esta convergencia ruso-china, y China ocuparía el lugar central. Esa es una posibilidad. Y la otra posibilidad es que la fuerza de la decadencia sea tal que va a terminar por arrastrar a los rusos y a los chinos también. O sea, no olvidemos que buena parte de la prosperidad china actual se debe a sus exportaciones industriales, que son más del 20% de su Producto Bruto Interno, y que la mayor parte de esas exportaciones industriales van a países, a zonas decadentes. O sea, van a Estados Unidos, van a Japón, van a la Europa Occidental. China está tratando de reemplazar esas exportaciones por otras a Eurasia, América Latina, África, pero evidentemente esas nuevas conquistas comerciales no compensan la caída de los otros mercados. Y la situación de Rusia es similar. La dependencia rusa de sus exportaciones energéticas es muy grande. Los rusos están tratando de volcar sus exportaciones cada vez más hacia China, pero de todos modos lo que hasta ahora ha estado ocurriendo no compensa el debilitamiento de los mercados europeos, ¿no es cierto? Entonces queda la pregunta, queda el interrogante, si es que lo que vamos a ver en lo que queda del siglo XXI es el ascenso y la confirmación de la hegemonía de capitalismos burocráticos, capitalismos de Estado, como lo que llamamos llamar, representados principalmente por China, Rusia, pero seguramente en adelante por otros países también, o por el contrario, una crisis general del capitalismo en sus diversas formas, y que puede derivar en su superación a través de la insurgencia de los oprimidos, de los explotados, de los marginados por ese sistema, o en un proceso de decadencia irreversible que arrastre a todas, ¿no es cierto? El ejemplo negativo sería sobre todo, ¿no es cierto?, el del Imperio Romano, ¿no es cierto?, la civilización que decae y la impotencia de las masas oprimidas para superarlo. O sea, la superación del mundo grecorromano se dio muchos siglos después de una dolorosa y profunda declinación, de desastres demográficos y todo lo demás. Ahora, la cuestión es que, remontándonos a lo que han sido las grandes ilusiones del siglo XX, o sea, la ilusión de superar el capitalismo, y esa ilusión se llamaba socialismo, se llamaba comunismo, ha sufrido una derrota cultural colosal, ¿no es cierto? El derrumbe de la Unión Soviética y la transformación de China en una gran potencia capitalista no son accidentes, no son temas de fácil superación, sino que requieren una reflexión profunda. No es el tema de lo que yo estoy conversando con ustedes, sino la cuestión es que las ideas que animaron esa gran evolución del siglo XX tenían un protagonista central que era Carlos Marx, que era el pensamiento de Carlos Marx, un pensamiento muy complejo, incluso con contradicciones,
elaborado muy dificultosamente a lo largo de muchas décadas, ¿no es cierto?, y que dejó legado como un legado para la humanidad. Hubo yo diría, una sacralización de Marx, coincidente con la transformación del socialismo o del discurso socialista en un discurso de funcionarios. Entonces estos funcionarios necesitaban un Marx sacralizado, transformado en dogma, ¿no es cierto?, pero por debajo, por detrás o por encima de eso había el Marx real. Y entonces lo que yo voy a tratar es, en el tiempo que tengo para esta exposición, de señalar algunos elementos que a mí me parece que nos pueden ser útiles, en primer lugar para entenderlo a Marx, pero en segundo lugar sacarle el jugo a Marx y ver qué dejó él en su elaboración, en su proceso de elaboración, que nos podría ser útil en esto que es, yo considero que es necesario históricamente, que es una insurgencia victoriosa de los pueblos contra la opresión en el siglo XXI. Y el primer aporte, me parece a mí, a tomar en consideración es su visión de la crisis, y yo diría de la crisis decadencia del capitalismo. Marx no solo es un pensador de la crisis del capitalismo, él establece la posibilidad de un capitalismo decadente. No hay que buscar en alguna carta, en algún texto medio difícil de hallar de Marx, sino basta con leer El Capital. Entonces vamos a descubrir no solamente lo que ha sido considerada la teoría clásica de crisis en Marx, ¿no es cierto?, las famosas crisis de sobreproducción, las crisis cíclicas, ¿no es cierto?, la idea, por supuesto, que las crisis cíclicas que no son una eterna repetición de lo mismo, sino que esas crisis cíclicas llevan a una crisis general del sistema. No solo eso, sino mucho más, ¿no es cierto? Él plantea, deja abierta la reflexión, él no la cierra, no da una fórmula completa del tema, pero él plantea la cuestión de que el desarrollo del capitalismo, atravesando sus crisis, ¿no es cierto?, puede derivar en una crisis general y en consecuencia una crisis general y derrumbe del sistema, y también la emergencia de las revoluciones proletarias, etcétera, sino la posibilidad de que ese desarrollo destructivo al mismo tiempo del capitalismo no termine por quebrar lo que él llama la relación o el metabolismo entre sociedad y naturaleza. O sea, el capitalismo termina quebrando ese metabolismo en el largo plazo histórico, y entonces eso evidentemente plantea lo que nosotros ahora denominamos una crisis ecológica que, dado el carácter planetario del capitalismo, es una crisis ecológica universal y con la potencia que otorga el desarrollo tecnológico del capitalismo, ¿no es cierto? Entonces eso lo encontramos en Marx. Él visualiza esa posibilidad, pero claro, eso él lo hacía en el siglo XIX, donde no había ni la menor idea de cuántos recursos de petróleo tenemos, ni siquiera cuántos recursos de carbón había, que era la principal fuente energética del capitalismo en ese momento. Y por supuesto él plantea en El Capital el carácter destructivo de la agricultura capitalista, pero tampoco lo veía en las dimensiones que lo estamos, ¿no es cierto?, visualizando ahora, ¿no es cierto? Es esa destrucción en gran escala del recurso tierra por parte del capitalismo, y por supuesto la minería la mega minería mega destructiva, digamos, todo eso, ¿no es cierto? Bueno, él plantea esa cuestión, y entonces esa destrucción del metabolismo socionatural, esa plantea ya el capitalismo como un destructor neto de fuerzas productivas y de recursos naturales, y entonces la caída del capitalismo, la decadencia del capitalismo asume una dimensión trágica de niveles sin precedentes. El segundo aporte, me parece importante a tener en cuenta, es que Marx plantea desde antes que sea el Marx conocido, el Marx famoso del Capital, de sus grandes escritos, yo estoy hablando del Marx joven, él ya se planteaba, incluso antes de tener, yo diría, una visualización de la economía capitalista medianamente rigurosa, ¿no es cierto? Él es un joven, cuando él era un joven filósofo recién doctorado, ¿no es cierto? Él plantea el problema del sujeto, ¿no es cierto? Él plantea la cuestión de, bueno, la necesidad histórica de abolir este sistema espantoso, plantea la cuestión de, bueno, ¿quién es el sujeto que lo puede abolir?
Yo en varias charlas, en varias reflexiones he mencionado esa famosa carta de Marx a su amigo Ruge en el año 1843, donde él visualiza, él ve, él cree descubrir, o está convencido que ha descubierto, la presencia de dos sujetos, que al parecer se estarían fusionando, ¿no es cierto? Uno es un sujeto viejo pero nuevo, digamos, porque aparece el proletariado industrial en Europa, las masas pobres, marginadas que se empiezan a rebelar, y él, ese sujeto, lo califica como la masa sufriente capaz de pensar. Esa no es la masa sufriente de los sans-culottes de la Revolución Francesa, que era pensada por los tribunos, ¿no es cierto? Los jacobinos pensaban en nombre de la masa sufriente. Él plantea la cuestión de que esa masa sufriente, que va a ser más adelante identificada con el término de proletariado, ¿no es cierto? Esa masa sufriente es capaz de pensar, es decir, es capaz de liberarse por sí mismo. Esta es una cuestión que él plantea, y lo otro, por supuesto, que él se agrega a sí mismo y a los que eran como él, ¿no es cierto?, intelectuales, radicales, revolucionarios, como la masa pensante que sufre la opresión. Pero sobre todo él no plantea que esa masa pensante que sufre la opresión sean los que van a dirigir a la masa sufriente, porque la masa sufriente tiene la capacidad de pensar. O sea que la autoemancipación de los oprimidos, tal como después él va a plantear junto con Engels en el Manifiesto Comunista y en otros textos, aparece como una alternativa histórica posible, ¿no es cierto? Ahora, él sigue avanzando, y entonces, claro, hay un reduccionismo de Marx, sobre todo se hizo en el siglo XX, donde parecía como que el sujeto de la insurgencia, el sujeto de la revolución, de la superación del capitalismo, era principalmente, o a veces únicamente, la clase obrera industrial, identificada muchas veces solamente como clase obrera industrial de Occidente, que iba a dar el ejemplo al resto del mundo. Sin embargo, Marx, en sus últimos años, y sobre todo en las reflexiones que realiza yo diría, en la última década de su vida, donde él establece relaciones muy estrechas con los populistas rusos, ¿no es cierto? Y él reflexiona, por ejemplo, sobre la comuna rural rusa. Ahí no hay obreros industriales en rebelión, sino campesinos con raíces precapitalistas muy profundas, pero que aparecen como una fuerza o como una posibilidad de fuerza opositora al capitalismo. Y él no tiene ningún empacho en decir que ese, vamos a poner entre comillas, precapitalismo de las comunas rurales rusas podían ser una escuela de comunismo y dar lecciones de comunismo a Occidente, a los trabajadores, a los pueblos de Occidente. Él tiene esa famosa carta que fue ocultada durante muchos años a Vera Zasulich, donde él no considera que la comuna rural estaba destinada a desaparecer, sino al contrario, que podía ser un elemento de superación del capitalismo. Y luego otros textos de él de esa época y más adelante, donde él reivindica permanentemente el potencial revolucionario postcapitalista de lo que ciertos marxistas, y vamos a ponerlos entre comillas, señalaban como restos de precapitalismo condenados a desaparecer. Esto es muy útil para el siglo XXI, porque nosotros lo que podemos visualizar es la posibilidad que lo que podría ser calificado, tal vez usando la palabra ya conocida como proletariado universal, pero tal vez esa palabra no sea la más adecuada, sino como masa oprimida, explotada, marginada de carácter universal, donde hay campesinos, donde hay obreros industriales, donde hay marginados, oprimidas, en fin, es una masa plural, oprimida, y que por todas las movilizaciones, todos los elementos de organizativos y de reflexión que se ha estado dando en los últimos años alrededor de eso, aparece, yo creo, también como una masa con un gigantesco potencial de pensamiento, un gigantesco potencial de autoorganización. Entonces yo creo que el segundo aporte de Marx el primero era de que él plantea la posibilidad de la crisis ecológica y alimentaria a nivel global. Segundo es que él
visualiza la perspectiva de una ampliación de ese concepto occidentalocentrista de proletariado, ir mucho más allá de eso, ir a la idea de una masa insurgente superadora del sistema a escala universal. Ese es el segundo aporte, yo creo, importante. Y el tercer aporte, y ahí entonces nos tendríamos que poner a reflexionar con mayor dureza, es que Marx y toda su generación, ¿no es cierto?, a partir de lo que fueron las rebeliones y las grandes esperanzas en las rebeliones de fin de los años 40 del siglo XIX, ¿no es cierto?, focalizada en las rebeliones en Francia en 1848, pero que eso es un movimiento que se extendió a buena parte de Europa. La conclusión que él saca, él y Engels, es que evidentemente la posibilidad de superar esa sociedad de explotación y de humillación a través del convencimiento de las élites de que había que mejorar la situación de los pobres, o de reformas graduales, ¿no es cierto?, ir estableciendo algunas reformas que permitían superar el sistema. La conclusión que él, no solo él, ¿no es cierto?, sacan de las rebeliones del fin de los años 40 y las tentativas de reforma fracasadas, es que la salida tiene que ser una salida de revolución, es decir, de erradicar de raíz, ¿no es cierto?, al viejo sistema, ¿no es cierto?, y eso se hace de una manera evidentemente drástica, diríamos violenta, para expresarlo de alguna manera, ¿no es cierto?, y eso se llama revolución. Hay un texto que yo he utilizado en varios debates, ¿no es cierto?, que es no solo de Marx, es un texto y varios más que acompañan al mismo, que es de los años 1850, 1851. Yo acá voy a hacer referencia a una declaración común realizada en Londres en 1850, de un lado Marx y Engels, y del otro lado los delegados de Auguste Blanqui, que estaba en prisión como de costumbre, y entonces ellos dicen que la alternativa es, en primer lugar, la revolución, que esa revolución tiene que hacerse de manera drástica, que no hay lugar a pequeñas reformas, a una sucesión de pequeñas reformas, que tiene que ser ejercida de manera despótica por las masas oprimidas contra los opresores. Eso ellos utilizan el término heredado de la Revolución Francesa, que es la dictadura, y por supuesto que le agregan la palabra proletario, ¿no es cierto? Es dictadura del proletariado, y está de acuerdo los delegados de Blanqui y Marx y Engels. La alternativa pasa por una revolución que establezca la dictadura ejercida de manera democrática, ¿no es cierto?, por las masas oprimidas, visualizado con el concepto de proletariado, y que esa revolución, ellos en ese texto de 1850 y en otros más que después van a seguir, de Marx y de Engels, junto con Engels, o de Engels solo también, que esa revolución tiene que ser una revolución, y esa palabra usa, revolución en permanencia. O sea, que la revolución no es un acto solo que se realiza un día, un mes, un año, y después se estabiliza la situación, sino que es un proceso permanente de destrucción de toda la forma de explotación. Y acá estamos involucrando no solo la explotación económica, la opresión de género, las discriminaciones, toda esa articulación compleja de formas de opresión que involucra, que incluye la civilización burguesa, ¿no es cierto? Entonces es revolución en permanencia, por un lado, y por el otro lado el establecimiento de una forma, digamos, despótica, dictatorial, revolucionaria, de la hegemonía de las clases oprimidas sobre el conjunto de la sociedad. Y yo creo que es un aporte utilísimo para finales de la segunda década del siglo XXI, donde por un lado aparece esa necesidad histórica de la insurgencia global, y por el otro lado tenemos lecciones a aprender, especialmente en nuestra región latinoamericana, donde hemos vivido durante los últimos años las experiencias progresistas, la ilusión de que se podía ir modificando el sistema poco a poco, pero que el resultado ha sido desastroso, sobre todo en los países del Cono Sur como Brasil, como Argentina, ¿no es cierto?, otros más pequeños, como fue el caso de Paraguay.
donde frente a la imposibilidad de producir cambios drásticos, bueno, la necesidad aparece como una virtud, ¿no es cierto? Y se generó la ilusión de que gradualmente, poco a poco, de manera casi imperceptible, se podría ir siendo superado el sistema. Yo creo que ahora lo último es el efecto de Bolsonaro, ¿no es cierto? La medida además que el sistema se va haciendo cada vez más tanático, cada vez más depredador, cada vez más devastador, los márgenes democráticos que permite son cada vez menores, ¿no es cierto? Entonces, las experiencias progresistas que han ocurrido y algunas que pueden producirse en el futuro, se les plantea el desafío de o bien se convierten en un plazo no muy largo en transformaciones radicales de la sociedad, o la confabulación, la convergencia de intereses, de formas antirrevolucionarias, contrarrevolucionarias, neofascistas, termina por arrastrar todo y llevarnos a una situación peor. Bueno, en síntesis, yo creo que Marx nos da estos tres aportes, hay otros más seguramente, pero estas tres ideas de profundidad civilizacional de la crisis, por un lado. En segundo lugar, la idea del sujeto, un sujeto múltiple, variado, ¿no es cierto?, muy plural, y que va aprendiendo sobre la marcha. O sea, es un sujeto en el que hay que confiar, un sujeto con capacidad de pensamiento, ¿no es cierto?, lo que por supuesto deja de lado los vanguardismos caricaturales de hoy en día, los llamamos caricaturales, ¿no es cierto?, del siglo XX. Y en tercer lugar, la necesidad de la revolución, la idea de revolución, ¿no es cierto? Yo estoy viviendo, como ustedes saben, en el sur, en el extremo sur de nuestro continente, y ahora frente a un régimen que nosotros tenemos cada vez más dictatorial, cada vez más fascista, cada vez más depredador, ya importantes sectores populares empiezan a plantearse si esto se resuelve volviendo a la experiencia progresista concluida en 2015, aquí en el caso de la Argentina, o por el contrario tenemos que empezar a pensar y actuar en términos de revolución popular. Y eso yo no creo que sea una cosa exclusiva, única para la Argentina, eso también seguramente está empezando a ser pensado en Brasil, está siendo pensado y tiene repercusiones en Paraguay, y seguramente está siendo pensado y muy seriamente en Venezuela, donde una de dos, o se profundiza la revolución, ¿no es cierto?, o lo que va a ocurrir es un escenario terrible, espantoso, como probablemente nunca lo habíamos visto en América Latina, un escenario contrarrevolucionario terrible, ¿no es cierto? Y bueno, por supuesto, podríamos empezar a mencionar otros casos, pero yo dejo aquí mi reflexión y les agradezco mucho a los organizadores haberme invitado. Yo, debido a problemas técnicos, he tenido que usar la vía de enviar este video. Espero que haya salido bien. Bueno, un saludo a todos y muchas gracias por haberme escuchado.